Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a proceder a hacer una brevísima presentación sobre algunos conceptos de lo que es la neutralidad de la red. La neutralidad de la red, en palabras sencillas, es el principio bajo el cual los datos de Internet deben fluir de manera libre e imparcial, independientemente de su contenido, destino o fuente. En otras palabras, la neutralidad de la red es la ausencia de cualquier tipo de prioridad o de barreras de acceso a la información que transita por una red de telecomunicaciones. Dicho esto, vamos a citar las 5 características básicas de la neutralidad. Es no discriminatoria. ¿Qué significa eso? Que es universal. Es para todos sin discriminación alguna. Es abierta en cuanto al origen y destino de la información. Es transparente a la entrega de la información, gobernanza y tráfico. Uso de estándares abiertos y desarrollados y promovidos por ISOC a través del Internet Engineering Task Force. Es neutra. Eso significa que es independiente de la plataforma que utiliza, tanto de hardware como de software. Con esto lo que quiero decir es que no es solo para Apple o solo para Android o solo para Windows. Es independiente de la plataforma. También es neutra en cuanto a su contenido y es la misma en todas partes del mundo. Eso significa que si yo estoy en Alemania, yo voy a ver cosas distintas de lo que yo puedo ver en Guatemala. Las últimas 2 características es que es libre. Lo que el usuario solicita, eso debe llegarle y sin demoras. Y adicionalmente hay igualdad de trato entre los proveedores. Los proveedores deben tratar a otros proveedores del servicio y sus usuarios por igual. No deben haber preferencias. Entonces, qué es una red neutral? Se dice que una red es neutral cuando cumple con estas condiciones. No existe restricción en los tipos de equipamiento que pueden ser utilizados. O sea que es independiente de la plataforma que utiliza. Se puede elegir cualquier tipo de comunicación, es transparente. No se restringen contenidos o sitios, significa que es no discriminatoria. No se restringe la cantidad de datos descargados. ¿Qué significa eso? Que es abierta. Y la comunicación o transporte de datos no se ve degradado artificialmente. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber igualdad de trato entre operadores. Ya ustedes van a explicarlo eso mejor que yo. Ok, esto lo voy a presentar, aunque es antiguo, pero es porque los últimos son algo difíciles de explicar. Estos son sencillos. Los consumidores tienen derecho a acceder legítimamente a los contenidos de Internet que elijan. Tienen derecho a ejecutar las aplicaciones y a utilizar los servicios que elijan, sujetos a las necesidades de cumplimiento de la ley. O sea, si yo voy a ejecutar algo que tiene precio, pues tengo que pagar. Los consumidores tienen derecho a escoger dispositivos legales que no perjudiquen a la red y también tienen el derecho a la competencia entre los proveedores de redes, los proveedores de aplicaciones y servicios y los proveedores de contenido. ¿Qué fue lo que se modificó con la del 2010? La transparencia. Los proveedores de banda ancha fijos y móviles deben dar a conocer las prácticas de gestión de red, las características de rendimiento y los términos y condiciones de sus servicios. No debe haber ningún bloqueo y no puede haber discriminación injustificada. Ok, ¿cuáles son los retos que enfrenta la neutralidad? Discriminación de contenidos. Por la misma naturaleza de la Internet, que es neutra, libre, transparente, hace que sea el mejor medio para practicar la libertad de expresión. Sin embargo, esta se ve afectada por los abusos que se ven hoy en día. No tengo que citarlo, de algunos de ustedes seguramente que lo va a hacer, ¿verdad? Tenemos como ejemplo la enorme cantidad de mensajes de desinformación que leemos a diario. Esta es una gran tentación para ir discriminando el contenido, de tal forma que todo lo que tenga relación con temas clasificados como sensibles nunca alcance su objetivo, sea discriminado o se transmita muy lento, ¿verdad? ¿Cuál es otro? O sea, el reto aquí es el filtraje, la congestión.
Esto es que que dado el crecimiento de la red, se estanque o disminuya, ¿verdad? Que tenga que haber un ancho de banda suficiente para que podamos ver lo que estamos solicitando. Este problema se debe a la administración, o mejor dicho, la gestión del tráfico. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo. Si mi proveedor es Paramount Networks, entonces todo el contenido que gira alrededor de mi industria será el prioritario y gozará de un ancho de banda mayor al que no es prioritario. Si se dan cuenta, pues aquí estoy rompiendo el principio citado anteriormente, que es igual para todos. El problema es que de esta manera, por decir algo, las películas o videos que no son de mi grupo corporativo Paramount Networks no viajarán en el no prioritario, creando discriminación. O sea, yo estoy violando los principios de neutralidad. A esto se le llama priorización del tráfico. El otro reto que enfrenta es la libertad de expresión. No tengo que decirlo mucho. El año pasado ustedes lo vieron, fake news, desinformación, ¿verdad? Eso ha puesto en riesgo la libertad de expresión. Muchos ya han bloqueado sus servicios a determinados suscriptores, lo cual ha dejado un nefasto precedente. Estas son claras restricciones a la libertad de expresión. Y regulación draconiana a causa de la desinformación, la introducción de normativa que atenta contra la libertad de expresión y el bloqueo selectivo de redes sociales y usuarios de redes sociales, lo cual todos lo saben porque ya ha sucedido. Esta gráfica me indica a mí que la mayoría de ancho de banda se va en streaming de video y esto va a seguir creciendo. Esta es una tendencia que ha crecido desde el año 2010 y no es la excepción ahorita. Sigue siendo la de mayor demanda el streaming de video. ¿Ok? Yo aquí los voy a dejar y le cedo la palabra a Luisa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fred, por su explicación para aclararnos un poco sobre lo que vamos a tratar hoy en todas las conferencias, que es la neutralidad de la red. Ahora vamos con el primer participante, quien es Miguel Ángel Alcaine. Él desde 2011 es jefe de la oficina de área de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, trabajando por el desarrollo de las telecomunicaciones de los países que sirve. Particularmente se siente satisfecho de lo logrado hasta hoy en telecomunicaciones de emergencia. Es un experto en tecnologías de la información y comunicación y de la sociedad de la información, con experiencia en gerencia del cambio. Ha desempeñado puestos diplomáticos, gerenciales y técnicos. Antes sirvió a su país, El Salvador, como embajador, cónsul general y director de modernización por más de 15 años, participando en múltiples negociaciones multilaterales. Fue miembro del Grupo Asesor Multisectorial MAG por al Foro de Gobernanza de Internet IGF y fue un actor relevante de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información a nivel regional e internacional. También se ha desempeñado como profesor universitario, cuenta con un título de ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad Politécnica de El Salvador y con un título de magíster en Ciencias de Gerencia de la Universidad de Purdue en West Lafayette, Estados Unidos. Habla francés, inglés y español. Y bueno, eso es un breve resumen de lo que él es, de su trayectoria profesional y académica. Y por favor, adelante Miguel con su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a Internet Society Capítulo Guatemala por esta invitación para tratar el tema de la neutralidad de la red. Una definición simple de la neutralidad de la red, que ya dijo Fred casi, es la igualdad del tráfico de los datos independientemente del contenido, proveedor o consumidor. Hay definiciones mucho más sofisticadas y mucho más complejas y que se ocupan para cuestiones legales. Como ustedes saben, el tema de la neutralidad de la red siempre ha generado controversia. Tiene alrededor de unos 20 años de edad y augurios para una larga vida.
Una de las partes en controversia ha llegado a argumentar que podríamos, como usuarios finales, ver paquetes como los que se reflejan en esta lámina si no existiera la neutralidad de red. Otro argumento esgrimido es que podríamos tener un entorno desnivelado en el cual sería más difícil la entrada de nuevos competidores, pequeños e innovadores. En este mismo punto, otros argumentan que empresas como Google al principio fueron pequeños y pudieron desarrollarse sin que existiera algún marco jurídico sobre la neutralidad de red. Algunas de las asociaciones de consumidores temen que los derechos de los consumidores estén en una situación más precaria en ausencia de neutralidad de red. Otro de los argumentos que se suele escuchar en esta controversia, como en otras, es que no hay necesidad de arreglar algo que no está roto. Cada uno de estos argumentos es susceptible a contraargumentos. Los extremos participantes en la controversia suelen utilizar lenguaje muy positivo cuando se refieren a su posición y lenguaje muy negativo cuando se refieren a la posición antagonista. Ser neutral o no ser neutral. Actualmente en Estados Unidos, la parte a favor de la regulación de la neutralidad de la red esgrimen como argumentos la libertad de expresión, la protección a los consumidores y la promoción de la competencia. Los que están en contra de la regulación de la neutralidad de la red no creen que su regulación sea necesaria. Piensan que cuando estuvieron vigentes de 2015 a 2017 las reglas aprobadas en el periodo del presidente Obama, se crearon regulaciones onerosas y excesivas y redujeron la inversión en servicios de Internet, lo que resultaba en menor acceso y mayores costos. En la práctica, se acepta que la neutralidad de la red tiene que ver con el concepto de calidad de servicio y el manejo del tráfico. El tráfico debe ser gestionado y la neutralidad de la red en estado puro solo podría realizarse si tuviéramos recursos ilimitados. El desafío de la gestión del tráfico es que los llamados servicios especiales no nieguen en la práctica el tráfico al resto de participantes. En cuanto a la regulación, se observan actores que persiguen las reformas de manera activa, otros que intentan refinar esas reformas y finalmente los observadores cautelosos. La Oficina de Comunicaciones del Reino Unido, frente a la temática de la regulación, comúnmente se encuentra dentro de las que buscan reformas de manera activa. Es así como en 2010 propusieron esta línea continua de manejo de tráfico que presenta actividades de manejo de tráfico desde los menos controversiales hasta las más controversiales desde un punto de vista regulatorio. Cabe mencionar que en Reino Unido se siguen hasta la fecha lo que fuera acordado en el seno de la Unión Europea en 2016 y a partir de una solicitud de British Telecom de mayor flexibilidad, Ofcom ya ha anunciado que estará revisando las reglas de la neutralidad de la red en 2022. Por su parte, la Unión Europea hizo una evaluación de su regulación sobre la neutralidad de la red en 2019. Se encontró que en términos generales la aplicación de dicha regulación había cumplido con los objetivos buscados y no se requerían cambios por el momento en dicha regulación. Desde el punto de vista de un consumidor, la neutralidad de la red puede significar
acceso a la información, transparencia, equidad, derecho a los servicios y calidad del servicio. En general, es interesante tomar en cuenta los derechos de los consumidores y hacer ejercicio de analizar cómo se aplican en el mercado de las telecomunicaciones. Dentro de la temática de la neutralidad de la red, a nivel internacional, debemos seguir trabajando en su definición, sus implicaciones de política pública y regulatoria y las normas que nos ayudan a garantizar esa neutralidad. Los implementadores de política pública deben revisar periódicamente que el marco legal corresponda al contexto y servir de convocador de todas las partes interesadas para encontrar el mejor equilibrio. Valga la pena mencionar que dentro de las partes interesadas podemos mencionar a los ISP, a los productores de contenido, al propio usuario, al gobierno, a organizaciones de la sociedad civil que velan por este tipo de derechos, entre otros. Los reguladores deben traducir las decisiones de política pública en las regulaciones necesarias que aseguren la calidad garantizada del servicio y educar constantemente a los consumidores. Los operadores deben realizar las inversiones necesarias para alcanzar el equilibrio antes mencionado, equilibrio que ha sido negociado entre todas las partes interesadas y evitar prácticas anticompetitivas. Los consumidores deben pagar y por ello tener derecho a la calidad de servicio prevista en sus contratos de forma garantizada. Como se decía al principio, esta es una controversia que ya tiene alrededor de 20 años y que probablemente tendrá una larga vida. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Te agradezco muchísimo que nos hayas ilustrado con los ejemplos que has puesto y con tu plática. Le cedo la palabra a Luisa para nuestro siguiente participante. Por favor, Luisa. Muy bien. Ahorita en segundo lugar tenemos a José Fernando Juárez. Él es ingeniero en electrónica. Actualmente dirige Ono Network, empresa de servicios de telecomunicaciones, la cual cuenta con una red inalámbrica a nivel nacional, así como la operación de fibra óptica e implementación de soluciones integrales. Anteriormente desempeñó el puesto de gerente de IT en Cable DX, el tercer cable operador más grande de Guatemala, implementando sistemas inalámbricos para la expansión de la red y diversificación de los servicios con más de 65,000 usuarios. Es gerente de operaciones en redes y tecnología SA, creador de su red Metro Wireless para brindar servicios de alto nivel para la banca y el comercio. Redes y Tecnología SA fue adquirida años más tarde por Ono Networks. Él también es gerente de infraestructura y telecomunicaciones en el Registro General de la Propiedad, diseñando e implementando la red nacional de interconexión para la descentralización de las operaciones. Entonces, bienvenido, Fernando Juárez. Adelante, por favor. Gracias, Luisa. Buenas noches. En este momento. La idea es presentarle, pues, como operadores de los servicios de telecomunicaciones, eh, cuáles son los retos y desafíos que hemos visto y que vemos que tiene este concepto de red y ha ido cambiando en el transcurso del tiempo eh, en dependencia de los requerimientos y del cambio en el contenido. Para empezar, pues tenemos que entender si existe o no existe la neutralidad de la red hoy en día. Uno de los participantes mencionaba algo que me llamó la atención acerca de Google, que cuando ellos empezaron no había un marco como tal de neutralidad de la red y empezaron a ver que podían ellos
colocar un ranking a cada una de las búsquedas, ¿verdad? Y se ven privilegiadas en cierto momento las búsquedas por algún tipo de pago que se hace para que el contenido sea visualizado por más personas o que aparezca en los primeros puestos. Entonces, desde ahí empezamos a ver que la neutralidad no ha sido como se tiene pensada. Los operadores se están convirtiendo en generadores de contenido, como bien lo mencionaba Fred. O sea, tenemos un Google que está empezando a desarrollar infraestructura y tenemos operadoras grandes de telecomunicaciones que tienen sus propias plataformas de video y de streaming y que pues obviamente van a atender a, a priorizar estos tráficos. También vimos que el 58% del contenido de Internet es actualmente video y esto es una carga que se ha duplicado todo el tiempo. Nosotros teníamos medido que aproximadamente cada usuario en promedio utilizaba 1.5 megas prepandemia, independientemente del plan de datos que tuviera o del plan de internet. Hoy por hoy están llegando hasta los 2.5 porque la gente se acostumbró más, los contenidos se volvieron más y esto causó ese incremento. Es necesario dar cierto trato al contenido a efecto que podamos brindar un buen servicio. Podemos pensar que esto ya no es neutralidad de la red porque estamos ya tratando el contenido de video de otra forma, la cual no se hacía antes. Los suscriptores ya no evalúan tanto la velocidad del ancho de banda, sino por la velocidad en que cargan las plataformas de streaming. Para nosotros esto en ONO es muy común. Muchas veces la gente se queja por ejemplo, Disney Plus, que no tiene servidores de streaming localmente y que carga más lento que Netflix, y pues nos achacan a nosotros esa responsabilidad. ¿Qué futuro le vemos a la neutralidad de la red? La red puede llegar a convertirse en una doble red, con peaje y sin peaje, por ponerlo en términos sencillos. Cambia totalmente el concepto, tanto técnico como del lado del negocio. Una doble administración de la red y de su gestión. Crear sistemas que permitan un análisis por tráfico para su facturación. Los contenidos siguen creciendo, lo que ocasiona una mayor inversión para mantener la calidad y el manejo de grandes cantidades de tráfico. O sea, hoy por hoy nosotros como operadores no recibimos revenues de los generadores de contenido y aún así nosotros somos responsables de que estos contenidos lleguen con calidad a nuestros suscriptores. La priorización del servicio no es algo nuevo, es algo que se ha venido practicando en el transcurso del tiempo eh, para mantener la calidad de los servicios. Por ejemplo, la telefonía IP se ha priorizado por muchos años para mantener la calidad de las llamadas. Los servicios HTTPS para mantener la seguridad y las conexiones hacia la banca, por ejemplo. Y los servicios de videovigilancia también se han priorizado, ¿verdad? Esto implica que la red no es neutral, podría ser una pregunta, ¿no? Y como conclusiones, la red debe ser neutral en ciertos trayectos para garantizar la libre competencia. Los contenidos comerciales deberían de poder tener cierta prioridad de acuerdo a la demanda. Y los servicios de investigación, desarrollo y educación deberían de tener máxima prioridad sobre cualquier otro servicio. Estas conclusiones son muy personales. Lograr esto requeriría mucho tiempo y desarrollo, políticas globales muy claras para evitar el monopolio. Eso sería lo que yo les traía hoy. Muchas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Fernando, por tu exposición. En realidad muy revelador lo que nos estás diciendo y pues para mí no me causa sorpresa porque en realidad todo lo que nos dijiste tiene sentido. Porque por supuesto hay que priorizar los servicios que tú nos dijiste, pues la seguridad bancaria, la seguridad de las cámaras, el servicio de telefonía por IP
y tantas otras cosas que realmente ahí ya se rompió la neutralidad de la red, Sí, ¿verdad? correcto. Y eso es lo que, pues, uno creería que está mal, pero al final no es así, sino que depende del ángulo con que uno lo vea, ¿no? Mm, Necesitamos priorizar estos servicios para dar una buena calidad de servicio y cumplir con lo que habla la neutralidad de la red, ¿verdad? Que al final es experiencia del usuario y una buena calidad. ajá. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Luisa, adelante. Muy bien, muchas gracias, Fernando Juárez. Ahora pasamos a la siguiente conferencista, que es Irina Cisneros. Ella es directora de Asuntos Legales y Corporativos de Digicel de El Salvador. Ella también es abogada de la República de El Salvador, graduada en la Universidad José Matías Delgado. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas de ADEN International Business School. Cuenta con un posgrado en Derecho de Competencia impartido por la Superintendencia de Competencia de El Salvador y con un posgrado de Derecho de las Nuevas Tecnologías impartido por ICEADE, FEPADE de El Salvador. También tiene experiencia de 10 años en el sector de telecomunicaciones. Es encargada de las áreas legales, regulatorias y recientemente el área de relaciones corporativas. Ha manejado transacciones de renovación de espectro, así como nuevas adquisiciones de espectro. También manejo de reformas y políticas regulatorias implementadas en El Salvador, despliegues de red y apoyo de las mismas, y su planificación desde el punto de vista regulatorio, administrativo y municipal. Recientemente apoyó a nivel de implementación de nuevas aplicaciones y digitalización empresarial. Entonces, por favor, Irina, cedemos la palabra. Antes, como les decía, tal vez éramos invitados como segunda opción o como tercera opción o incluso a veces ni considerados a los operadores. Se hablaba de hacia dónde queremos ir. Entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? Era que de repente se armaba un perfecto carro Ferrari y de repente decían, ok, ¿sobre qué carretera va a pasar? No, fíjense que no está con asfalto, es una carretera empedrada. Entonces, se trabajaba de atrás para adelante. Al menos uno de los problemas que se tenían era el consumidor exigía, y en El Salvador, hasta hace 2 años, fue que se liberó espectro. Entonces, cuando la pandemia, el mismo consumidor, sus patrones de consumo cambian totalmente. ¿Qué pasó? No sé si puedo pasar de la presentación. No. No, sí. Los slides. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo para el tema de digitalización? ¿Qué era lo indispensable? Era el tema de la conectividad, la modernización regulatoria, la educación digital para el consumidor y específicamente unos incentivos que tenemos. ¿Por qué? Porque de todo eso, que el patrón de consumidores actualmente sigue carteras, incluso en este tema de neutralidad de red. Sin embargo, vamos un paso atrás diciendo, ok, las carreteras tienen lo suficiente ancho, se dan suficientes incentivos, se colocan o el tema de la educación, incluso digital. Creo que a raíz de la pandemia fue algo que todos vivimos abruptamente. Haciendo un homeschool,
haciendo teletrabajo. Las empresas empezaron a tratar de interesarse un poco, tanto las micro y pequeña empresa, empezaron a interesarse un poquito más en Internet que recibían. Y no tanto sobre el ahorro y el costo, sino qué beneficios están teniendo al tener un buen Internet, una. Por el otro lado, también, ¿cuáles son los actores de la digitalización? Prácticamente una buena regulación, una agenda de las empresas y las OTT. Vemos aquí que los actores de la digitalización tienen que estar todos para que las expectativas del usuario y el mismo usuario desarrollarse. La digitalización y esta transformación en la cual estamos viviendo actualmente, eso es sinónimo de desarrollo. Desde el punto de vista del consumidor, incluso creo que nosotros aprendimos a utilizar más la banca, el despliegue de las digitales para comenzar a vender sus productos. Los súper se generaban en línea y fuimos forzados por la situación a la digitalización. Y ahora que estamos en la digitalización y que el tema no es que ha pasado, sin embargo, ya sabiendo que tenemos que lidiar con esto, vemos para atrás y decimos, está bien, ¿hacia dónde quiero ir? Ya quiero ver hasta dónde fuimos capaces, las empresas, los gobiernos creando políticas generales, procesos. Y creo que es muy importante que el regulatorio vaya a la vanguardia con una modernización digital. Entonces, tal vez como unas conclusiones muy personales, es que la digitalización, un salto hacia la pandemia, el consumidor y todo su ecosistema. ¿Qué es lo que busca el empresario? Simplificar, ágil. ¿Qué es lo que busca la maestra? Simplificar, llegar a atender. ¿Qué se busca? Tal vez hasta las mismas monedas son ahora digital. La digitalización debe ser una agenda de país, de cada uno de los países, y adicional de mano con la posible transformación de todos los actores principales. Entonces, eso es lo que les traigo ahora, más allá de la idea de red, sino que previamente y revisar en qué momento estamos y sobre todo necesarios y que no se tiene que ver como enemigo, posturas bajadas, sino que una organización hacia somos los operadores, estamos tratando de ir con más que las pautas para estamos en un momento en el que es necesario a estas que generan inversiones y que básicamente son la base del ecosistema tecnológico sobre el cual nos estamos desarrollando. Gracias. Irina, muchísimas gracias, felicitaciones por su presentación. Yo lo veo desde este punto de vista. Todo lo que usted nos habló hoy, todas estas maravillas y por qué se han podido hacer. Se han podido hacer porque tenemos una internet, tenemos una internet libre. Gozamos de neutralidad de la red. Entonces, por eso mismo es que se puede hacer todo esto, se puede innovar,
se pueden hacer esos cambios rápidos que ustedes pudieron hacer cuando comenzó la pandemia el año pasado, por ahí por febrero o marzo. De otra forma, no se hubiera podido hacer. Entonces, yo veo su intervención como muy acertada, porque está demostrando que estos principios sí funcionan. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por todo. No vamos a tener otra presentación, por la que entonces yo les pediría a Fernando y a Miguel y a Irina, pues que, a ver, eh, vamos a comenzar a hacer unas preguntas y respuestas. A ver, y en esto también yo quisiera que participaran ustedes como expositores. Miguel, tu presentación fue muy reveladora. La Internet, como la conocemos, trabaja en una sola autopista, ¿verdad? Ahora, ¿hasta cuándo piensas tú que vamos a seguir con la Internet tal como la conocemos en este momento? ¿Y cuándo pensás tú que esto va a colapsar, o si va a colapsar o no, o de todas maneras, cuándo cuándo va a cambiar el modelo que tenemos actualmente? Por favor. Ok, si yo pudiera darte una respuesta exacta a eso, eh, tendría más millones que Elon Musk, pero en fin, el Internet siempre, a ver, nació como una idea idealista, valga la casi redundancia. Nació de investigación pura, fue concebida para el intercambio de información sin andar pensando en seguridad, sin andar pensando en muchas cosas que después se volvieron relevantes. Los principios de Internet siguen vigentes y creo que la mayoría de países y buena parte de los usuarios alrededor del mundo van a seguir haciendo acciones a favor de esos principios, mismo que sea muy difícil que se verifiquen en la práctica en un 100%. Esto, pues coincido con José Fernando, que decía que, bueno, priorización de tráfico hemos tenido desde hace muchos años. Entonces, pero eso no quiere decir que el principio de neutralidad de la red no tenga que ser perseguido, en mi opinión, como un ideal. Aunque, así como tú lo ponías al principio de tu presentación, Fred, que es, digamos, como la postura de ISOC, mismo el concepto de neutralidad de red, si yo lo muevo de país en país, tiene significados diferentes. El significado que tiene en Estados Unidos no es el mismo que tiene en Europa, ni es el mismo que tiene, por ejemplo, en Chile. Entonces, y depende de cómo se mire, depende de si es parte de una Internet abierta o no, o sea, hay una enorme cantidad de consideraciones. Yo creo que más bien el reto que tenemos hacia adelante los países en desarrollo se parece más a lo que nos estaba contando Irina. Tiene más que ver con la transformación digital en el caso de nuestros países, pero una transformación digital efectiva, porque en los países del CA4, por ejemplo, tenemos penetración de internet de banda ancha fija de menor al 10%. Eso es muy, muy, muy bajo.
La banda ancha móvil es más o menos un 40%, un poco más, pero la forma en que medimos la penetración de Internet de banda ancha móvil es muy laxa. ¿Ha utilizado usted Internet en la última semana? Eso no es utilizar Internet. Y bueno, coincido con ambos de los panelistas en la prioridad que debemos darle a la educación en estos tiempos y a educación tanto digital como educación para la vida. Y en ese sentido yo espero que, aunque sea difícil de conseguir en la realidad, me parece que los principios bajo los que se fundó el Internet y los principios que se formularon en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información deben de seguir siendo válidos y por eso son los que las múltiples partes interesadas, llámese gobierno, llámese empresa privada, llámese ONGs, universidades, son por los que tenemos que seguir trabajando, llevar a la realidad. No te puedo dar una fecha, pero para mí la pelea es intentar que los principios se vuelvan realidad de manera permanente y mantener una sola internet no y tratar de que la internet no se divida. Creo que eso causaría más problemas que beneficios. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Fernando e Irina, ¿quieren ustedes agregar algo? Sí, tal vez lo que comentaba Miguel, nosotros tenemos, creo que como país, la obligación de hacer una educación digital, pero sin embargo no debe haber como insisto, sí entiendo que su punto en el sentido de decir, bueno, ¿saben qué? Es el momento de exigir, no se vivió lo de la pandemia gracias a los operadores, sin embargo, atrás de lo que vivió el consumidor y frente a esta pandemia, lo que hicimos fue sostener la pandemia, parte de las industrias que sostuvieron la pandemia, porque sin eso se paró. Ahora para atrás, es decir, el consumidor siempre exigió, el streaming siempre buscó mantenerse, siempre se generaron muchas aplicaciones y el tema es que tenemos un recurso finito de espectro, tenemos una carretera específica y esto es un tema que las carreteras no sean de un carril, ni de tres, necesito 10 carriles, un recurso finito también. Entonces, creo yo que parte de los incentivos no solamente tiene que ir o tomo cariño a la base sobre la cual se monta todo. Y es creo que una parte que se ha descuidado mucho, es decir, que siempre se vio como la industria, como el enemigo, como las grandes corporaciones, como junto con esas tecnologías, esas inversiones que se hicieron, se dejaron, se dieron, o sea, el consumidor se dio cuenta de lo que tenía que mejorar. Entiendo que neutralidad de la red no significa libertinaje de la red. Eso significa respetando no solamente los principios, creo yo, que propiedad intelectual, acciones, se puede comenzar por saturar. No hemos arreglado hacia esto es estarle metiendo a un hoyo sin saber si podemos cavar, saber el terreno. Entonces,
uno de los ejes principales del tema de contenido es o no es, si lo bloqueamos o no lo bloqueamos, es cuál es la necesidad que tienen los que generan esas carreteras. ¿Cuál es la necesidad que tiene el operador? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que necesita? Y ahí, a partir de ahí, empezar a revisar si esas carreteras 3, 4, 5 carros simultáneamente. Perdí. Acá. Fred, no se le escucha. Sí, Irina, no escuchamos la última parte de tu comentario. Fernando, ¿tú querías agregar algo a lo que ya se ha hablado? Sí, solo mencionar que coincido mucho con Miguel Ángel, pues que una doble red no sería sostenible desde ningún punto de vista. Creo que debemos de ponernos de acuerdo todos los actores en este mundo del Internet, tanto operadores como generadores de contenido, para poder priorizar el tráfico que realmente se necesita. Por ejemplo, las fallas de videoconferencias y todo eso, pues es un claro ejemplo de esta falta de priorización, ¿no? O sea, tenemos operadores que ellos, su negocio es vender ancho de banda. O sea, en Latinoamérica estamos ahorita acostumbrados a, bueno, ¿cuántos megas me vas a dar? 10, 20, 30, 50, 100, haz fibra óptica, 300, pero realmente si nosotros contáramos con una red inteligente donde se priorizaran los servicios, con 15 megas para una casa tendríamos suficiente, ¿verdad? Pero es algo que, pues, tanto los operadores tradicionales y las grandes empresas no les interesa porque su negocio es vender capacidades muy grandes, ¿no? O sea, vender capacidad. Pero al momento de ponernos de acuerdo, tanto operadores como generadores de contenido, y priorizando los servicios que son esenciales, porque al final, ya, cuentas, las telecomunicaciones se volvieron un servicio esencial. Creo que la neutralidad de la red sería algo más real, ¿verdad? Porque estamos en pro del consumidor y de los usuarios del Internet y no tanto de las empresas que quieren lucrar con cada uno de sus contenidos, ¿verdad? Muchísimas gracias, José Fernando. Aquí hay una pregunta aquí entre el público. Permíteme un segundo. Ajá. Esta es la pregunta. Lisa Q pregunta, ¿es la legislación en Guatemala propicia para la neutralidad de la red? ¿Tú qué opinas, Fernando? Tú que eres un proveedor guatemalteco. Yo creo que falta bastante temas de legislación para poder tener bien claras las condiciones y las obligaciones. Creo que actualmente estemos preparados o estemos caminando a fondo en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que en el marco nacional hay tantas cosas que hacer. Para comenzar, tenemos que actualizar la Ley General de Telecomunicaciones
porque curiosamente en la ley que fue promulgada en el año 96, no se menciona para nada Internet. Entonces, yo creo que es por ahí es lo que primero que hay que hacer es actualizar esa, nuestro marco legal para poder nosotros ya empezar a tocar como sociedad temas como la neutralidad de la red. Sí, eso es una gran pregunta. Muchísimas gracias, Neftalí. Eh, yo te iba a hacer una pregunta, pero ya me la contestaste, pues, porque yo te iba a preguntar lo de la internet de dos vías y creo que tú ya la contestaste y fuiste bastante claro. Eh, yo creo que, regresando a lo que acabo de decir, en verdad, eh, uno no lo sabe, o bien lo sabe, se lo imagina, pero no lo sabía con certeza, pues, de que hay ciertos servicios que deben estar priorizados. Tú ya los mencionaste, Fernando, y lo que no me imaginaba yo es que el problema de gestión de red era tan grande como para poder decir, bueno, con 15 megas vamos a estar bien. Yo tengo 10 en la casa y no tenemos servicio de televisión por cable, sino que cuando hay algo que queremos ver, lo buscamos y lo vemos por los otros, por los servicios de suscripción, ¿verdad? Pero Sí, en yo fin, creo que parte de eso también, Fred, que te interrumpa, viene del tema de legislación. O sea, nadie le dice al operador el nivel de reuso que debe de proporcionar o que puede proporcionar a un megabyte. Entonces, aquí hay operadores que tienen un reuso de 1.16, 1.18 hasta 1.20. O sea, significa que por cada mega hay 18 o 20 usuarios usando ese mega, ¿verdad? Entonces, obviamente, el mega a nivel comercial podrá tener un precio, que te digo yo, en puerto de $1, ¿verdad? Y vender, o sea, gastarse $1 para atender 20 usuarios es un gran negocio, ¿verdad? Entonces, no hay quien regule eso hoy por hoy. Entonces todo el mundo compra más, compra más, compra más, porque lo que le venden no le alcanzan. Para poder llegar a un internet de unos 15 megas, tendrías que estar comprando 50 megas de los que te están vendiendo normalmente, ¿verdad? Y ese es uno de los principales problemas. muchísimas gracias, Fernando. Irina, yo sigo pues pensando en su presentación, que como ya le dije fue muy reveladora también. Dígame, ¿cuáles son los incentivos que usted piensa que son necesarios para no solo incrementar la cobertura de servicio, sino también mejorarlos? ¿Qué me puede decir usted? ¿Es necesaria la intervención del gobierno? ¿O usted qué opina, Irina? ¿Será que es posible que entre los operadores de telecomunicaciones puedan ponerse de acuerdo sin necesidad del gobierno y llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Qué me puede usted decir? Yo creo que dar cobertura a todos se está tratando de hacer para volver esto un poquito más eficiente. El tema aquí, y vamos dos pasos atrás, y, insisto, es en la educación, es en el conocimiento y el alcance y los beneficios. Creo que es que es un poquito controversial. Lo que se busca es el desarrollo y nos damos con paz, nos encontramos en. No, Irina, disculpa la interrupción. Es que te quería comentar que te hemos escuchado un poco entrecortada, eh, pero sí, si pudieras tú resumirnos un poquito lo que nos acabas de decir, por favor. Perdón, Fran. Eh, Hay otra sí, pregunta entre los asistentes. Erwin Leonel López nos pregunta, ¿será que nuestro estado de salud se ha convertido en un objeto de vigilancia digital? eh, bueno, yo no quisiera opinar al respecto, pero
pero tal vez nos puede ayudar un poco Miguel y luego Fernando al respecto. A ver, la respuesta corta es todavía no. La respuesta más larga tiene que ver con todo un equilibrio que las sociedades tienen que decidir en cuanto al servicio de salud, en cuanto al paciente, en cuanto a sus registros, en cuanto a regulación del Internet de las cosas. Hay un país escandinavo, no me quiero equivocar, así que no voy a decir cuál de ellos es, en donde sí ya, por ejemplo, pueden utilizar implantes para hacer un seguimiento médico en tiempo real, pero obtienen también las legislaciones adecuadas para, por ejemplo, privacidad de datos. Por ejemplo, el caso de Estonia, que es un país que empezó hace muy pocos años y por ello tuvo la ventaja de que construyó todo de manera con tecnología avanzada. Y por ejemplo, la parte de los expedientes médicos están en línea, están encriptados con una tecnología parecida a blockchain. Y entonces el paciente tiene derechos sobre la información médica de su expediente, mismo que el paciente le puede dar derechos a las distintas personas o entidades que cuidan de su salud. Pero, de nuevo, si, por ejemplo, Irina nos habla de que deberíamos de irnos 2 pasos atrás para ver cómo deberíamos de haber estado para enfrentar la pandemia, porque si acaso la recuperación económica de nuestros países va a ser relativamente lenta, en parte es por la poca preparación digital que tenían nuestros países. Y el problema es que en la cuarta revolución industrial, que ya hace años comenzó y que se está acelerando con una serie de tecnologías que en los países desarrollados se van a volver moneda común, como es inteligencia artificial, big data, Internet de las cosas, todo esto van a otra vez a crear una nueva brecha mucho más grande que la propia de acceso a Internet, que es un poco la que nos ocupa en el momento actual. Entonces, la pregunta que hacían con relación al monitoreo de la salud hacia las personas, tanto la salud como seguridad, como otras áreas, va a tener que ser decisiones que una sociedad toma de acuerdo a lo que está viviendo y poniendo, ojalá, los derechos humanos eh, para tomar esa decisión y poniendo a la persona en el centro de esa decisión. O sea, el usuario debería de ser el centro de las decisiones del ecosistema de telecomunicaciones. Así como en educación, el ecosistema debería de girar alrededor del estudiante, no alrededor de otra cosa. O el de salud alrededor del paciente, porque lo que queremos es el goce de los derechos humanos por las personas. Y esos equilibrios son los que las distintas sociedades tienen que alcanzar. Pero esa pregunta me parece a mí que está como 3 pasos adelante o 4 de la pandemia y tenemos dudas todavía sobre 2 pasos atrás y nos tenemos que apurar, tenemos que acelerar el paso y es complicado. Eso es lo que como, digamos, como personas, como ciudadanos,
tenemos que transmitirle a nuestra clase política que se preocupen para que podamos avanzar en esto, que como decía hace un rato José Fernando, la parte esta digital es un servicio esencial como es el agua, como es la electricidad. Ya no puede ser visto como el juguete o como el lujo con el que fue interpretado en el inicio de los tiempos de estas tecnologías. Gracias. Muy- muchas gracias, Miguel. Me parece todo muy bien de lo que tú acabas de decir. Sí, yo creo que entre todas las cosas que podemos rescatar aquí es regresar a lo que ustedes mismos nos han sugerido, que es el diálogo, ¿verdad? No podemos permitir simplemente pasen una legislación sin antes haber sido consultada con todos, ¿verdad? Porque generalmente aquí hay un adagio popular que dice eh, al legislador, yo lo que pedí era que me regalara un caballo y como conclusión lo que me regaló fue un camello. Los dos comienzan con K y terminan con yo, pero hay una gran diferencia. Entonces, el, el, eh, el usuario, en todos los casos que tú lo mencionaste, el usuario es el centro, ¿verdad? Salud, educación, ¿verdad? Incluso en el tema de que estamos hablando ahorita de tecnología. Muchísimas gracias. Fernando, ¿tú querías contribuir en algo? Sí, realmente lo que dice Miguel Ángel, yo creo que lo importante aquí es el derecho, ¿verdad? El derecho a la privacidad, que sea algo opcional y que la gente lo pida, o sea, no que sea impuesto. O sea, hemos visto que la gente le tiene pánico y miedo a pensar que su información o que sus datos o que lo están viendo y que toda la parte digital va a ir orientada hacia eso, hacia el control, hacia hacia quitarle sus derechos a las personas, ¿verdad? Entonces, puede ser muy bueno. Y yo creo que si ahí vamos, o sea, ahí ya existen aplicaciones, relojes inteligentes que le miden a uno ritmo cardíaco, todo esto se va a una nube, pero en algún momento nos hemos puesto a pensar dónde están esos datos, dónde nosotros estamos llevando toda nuestra información, nuestro diario vivir, porque incluso hasta marcan los recorridos, qué es lo que uno hace, sus eh, tendencias, o sea, toda esa parte, ¿verdad? Siempre está como que muy en el limbo, ¿verdad? Pero en resumen, pues debería de ser algo basado en derecho, ¿verdad? En los derechos fundamentales del ser humano. Eh, Álvaro, ¿me podías hacer el favor de repetir la última pregunta? Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco mucho tus conceptos. La última pregunta Sí, ajá, la que nos estaba ayudando aquí Fernando y Miguel. dice, correcto, sí teníamos en el tema de que cabalmente decía que será que nuestro estado de salud se ha convertido en un objeto de vigilancia digital. Luego, el mismo Erwin nos pregunta en el tema neutralidad, ¿afecta lo que se exige como los derechos de Internet, sus regulaciones y sanciones? A ver, por favor, léenos esta última pregunta que hizo el participante. En el tema de neutralidad, ¿afecta lo que se exige como los derechos de Internet, sus regulaciones y sanciones? Solo me puedo imaginar lo que la persona que pregunta piensa o engloba en derechos de Internet.
en deberes y en sanciones. Es un poco complicada la pregunta desde ese punto de vista. Pero, a ver, en el caso de Guatemala, yo acabo de oír a dos guatemaltecos diciendo que la palabra Internet no aparece en la Ley General de Telecomunicaciones. Así que Efectivamente, así es. eh, no puede haber tampoco reglamento porque no hay ley, o sea, no hay nada. Eh, lo que sí me llama la atención también, y esto es interesante, y de esto quizás sí existe ley, es el esquema para la compartición de que puedo hacer de 1 mega, de un ancho de banda específico. Si es de 1 a 4, si es de 1 a 8, si es de 1 a 16 o más. Y bueno, ahí también todavía tengo que meter si hay latencia, si no hay latencia. Tengo que meter también si hay, no sé cómo se dice en español, jitter, si hay ruido. Y todas esas cosas afectan la calidad de servicio que se maneja en ingeniería, que es, digamos, como la potencia de las telecomunicaciones. O sea, cuántos bits efectivos son recibidos del lado B, si voy de A a B, y afectan la calidad de la experiencia, que es lo que siente el usuario. O sea, el usuario no quiere que su servicio no le sirva. O sea, como en el caso de Disney Channel, que si la película se tarda 5 segundos en comenzar, ya para el usuario eso es complicado, es parte de un mal servicio, a pesar de que tenga que su origen en que el servidor de contenido está a miles de kilómetros de distancia. Em, entonces, derechos, deberes y sanciones. Pues la página está en blanco en el caso de Guatemala. Y aunque la ley de Guatemala tiene y puede tener cosas buenas, también tiene partes que deberían de ser analizadas y deberían de pensarse, pero por todos los actores de nuevo. O sea, y tenemos que terminar de entender, como decía Irina y también José Fernando, que no estamos solos, o sea, no son ni solo los operadores, ni solo los consumidores, ni solo los de contenido, ni solo el gobierno, ni solo los gobiernos locales y sus permisos de paso de vía o lo que sea. Todos estamos en el mismo barco y si los países, las sociedades entendemos que debemos de actuar como uno, entonces vamos a estar en mejor posición para derechos, deberes y sanciones. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Fernando, ¿querés agregar algo más ya para ir cerrando? No, solo comentarles y mencionarles. eh, Recuerdo ahorita que estaba hablando Miguel Ángel que, pues como no hay una legislación como tal para el Internet acá, normalmente los operadores grandes tienen ciertos convenios con los generadores de contenido y como sabemos todos, aquí en Guatemala pues tenemos 2 o 3 salidas, eh, redes internas que nos llevan hacia las salidas internacionales por Puerto Barrios o por la parte del Pacífico, hacia el NAP de las Américas y normalmente el tráfico se prioriza para ciertas personas o para ciertos operadores y ahí es donde lo que mencionaba Miguel Ángel, el header y la latencia se ven muy afectadas, ¿verdad? Entonces, como no hay una legislación, pues aquí estamos todos hacen lo que pueden y los que pueden más se aprovechan de la situación, ¿verdad? Pero pues tenemos la esperanza de que esto se llegue a legislar muy pronto o por lo menos en algún tiempo en pro de un buen servicio y de que la Internet siga creciendo de una forma sostenible
¿verdad? Y que esto nos genere más desarrollo como país. Muchas gracias. Y Irina, ¿tú querías agregar algo antes de cerrar la sesión? Sí, yo creo que al menos en El Salvador no hay una legislación per se en eso, sino que nosotros tenemos simplemente una neutralidad tecnológica, no desarrollado una neutralidad de red. Sin embargo, los principios van más que todo enfocados en el tema de calidad. Yo creo que previo a cualquier tema debe existir una concientización y una educación de qué implica, por ejemplo, en el caso como ustedes decían, el usuario ahora lo que quiere es más internet al precio más pequeño, con simetría casi. Quiere por $1. Entonces, a veces, entre que tratamos de la misma competencia de presionarnos y el mismo gobierno de ponernos un tope, por ejemplo, al menos en el caso del Salvador, existe una regulación de precios. Los precios deberían de ser la libre competencia. Aquí en El Salvador hay 4 operadores. Entonces, más los operadores chiquitos, que son operadores de telecomunicaciones de tráfico internacional y proveedores de Internet. Existe una competencia, existe una forma en que aquí el tema del precio es más que todo ver a dónde quiere, qué es lo que quiere el cliente. Entonces, muchas veces tal vez el cliente no entiende o no quiere entender y el gobierno o las instituciones también contribuyen a que cada vez sea más chiquito los precios, los márgenes y al final todo esto implica un desarrollo. Creo yo que somos la única industria en la cual, por ejemplo, para sacar los costos, para el retorno de inversión, para lo que uno aporta, tú lo tenés, ya no, o sea, estás terminando de sacar el 3G cuando viene el 4.5, cuando viene el 6G, el 5G, y estás tratando de todavía recuperar tu inversión porque al principio solo te ven y te dicen, ok, el espectro vale tantos millones upfront. En el caso de Chile, el espectro fue prácticamente dado a los operadores concesionarios y la obligación fue prácticamente en temas de desarrollo de red. Entonces, existen formas creativas en las cuales uno puede venir y decir, aquí vamos. Y estamos en la disyuntiva de saber si estamos tratando de dar lo mejor de calidad al usuario, buscando optimización de recursos, buscando digitalización, educando, diversificándote, y eso llega, o sea, entendemos que el consumidor tiene que recibir lo que él quiere, pero al final los actores principales que estamos atrás es educarlo, es establecer políticas de digitalización, establecer incentivos, establecer subsidios, establecer facilidades de permiso. Entonces, frente a todo eso y el ecosistema, es como siempre le vengo insistiendo, está la carretera para que pasen el streaming, para que pasen las aplicaciones limpia y óptima para estas aplicaciones. Eso creo yo que debería ser parte de la modernización regulatoria dentro de la participación activa de todos los operadores. No solo del operador, el gobierno, la educación, tiene que ser varios actores principales. Entonces, muchas veces, al menos creo yo, que se deja por último a la carretera y se dice, bueno, ahí te va el carro, ahí ve cómo pasa, pero pasa. Y uno entre que tiene que hacer malabares, es, bueno, pasó, gracias a Dios ese carro pasó, no sé, sabemos cómo, y hay congestión, uno aguanta y de repente solo dice, bueno, pasó el carro. Y las aplicaciones cada vez son mejores, más contenido, más cosas, y no nos preocupamos por saber, bueno, ¿y ese puente aguantará? Ese puente tiene la necesidad, ese puente necesitamos invertir, necesitamos cobertura. Y tú ahí estás aguantando, yo no te, con eso. Entonces creo que el ecosistema de la base son las carreteras y las redes.
Gracias. Irina, muchísimas gracias. Si no hay ni nada más que agregar, yo quisiera darle las gracias a ustedes tres por estar con nosotros esta noche en este primer conversatorio de nuestro quinto foro de para la gobernanza de la Internet en Guatemala. Y muchas gracias también a todo el equipo que nos ha apoyado en el IGF, en especial a Álvaro y Luisa que han estado aquí con nosotros aquí trabajando. No me queda otra más que darle a ustedes, expositores, muchísimas gracias y a todos nuestros participantes y a quienes nos están siguiendo en los distintos canales y redes sociales, muchísimas gracias y hasta pronto. Y un comercial más. No se pierdan, el otro jueves tenemos nuestro segundo conversatorio que será sobre qué hacemos con las fake news. Yo los invito a todos a participar, Irina, Fernando y Miguel, si son más que bienvenidos a unirse como participantes y a postear sus preguntas aquí en el chat. Muchísimas gracias a todos, pasen muy feliz noche. Muchas gracias.